En realidad es un momento muy triste para el APRA y para el país. Perdemos un personaje, 2 veces presidente de la República, que amó, luchó y que dignamente parte cual polvo a las estrellas junto a ella a la torre. ¿Qué cosa? Es un drama humano en primer lugar. Hemos visto un tema familiar. El señor García tenía 6 hijos que hemos visto presentes ahí. Hay que pensar en ellos. Es un acto que se hace naturalmente para honrar una memoria. Pero hay un problema político también con el futuro del APRA. El tiempo lo dirá. Veremos cómo se renueva el partido que logró sobreponerse a la desaparición de su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero ¿cuál es el mensaje a los jóvenes apristas hoy? Entendemos que debe ser un mensaje de unión de los apristas y los apristas con el Perú, contrarrestando algunas tendencias que pretenden hacer interpretaciones políticas un poco precipitadas de lo sucedido. Usted, como dirigente responsable, ¿qué es lo que diría a los jóvenes que no conocen la historia del partido, de lo que ha sucedido y de cómo debemos interpretarlo? Alan García nos deja un legado muy importante en ambos terrenos, tanto el político partidario como en el político público. En este último, el respeto a la institucionalidad y que se respeten los derechos humanos de los procesados. Y en este caso, la Fiscalía y el Poder Judicial, algunos de sus miembros, levantaron políticas consignas políticas para encarcelar a Alan García sin mayor sustento ni evidencia. Él mismo en la entrevista que dio un día antes aquí a RPP mencionó: yo tengo asegurado parte de la historia del Perú, pero que la historia me juzgue, pero nadie podrá decir ni comprobar que yo pedí o recibí coima. ¿Por qué no esperaron hacia el 23 de abril que hablaba el señor Barata? ¿Por qué tanta antelación? ¿Por qué la forma tan abrupta que ingresaron a su domicilio? ¿Por qué el chuponeo previos meses antes? Y todo quedó en nada, incluso el Parlamento investigó. Eso es un legado para exigir al país y al mundo el respeto a la institucionalidad y que los poderes del Estado funcionen como tales sin ir persiguiendo a quienes pueden ser sus contendores políticos. Pero y el mensaje usted reconoce, sin embargo, Nidia, que esa queja la hemos escuchado por parte de los otros investigados. Toledo dijo lo mismo, Ollanta Humala lo mismo, Keiko Fujimori lo mismo. ¿Dónde está la persecución? Bueno, Toledo tiene 32 millones de razones para poder decir lo mismo. Sí. Ollanta Humala, $3 millones de Odebrecht y otros tantos de Camargo Correo u otros. A Alan García nadie le ha imputado el haber entregado recursos, ni dineros, ni dádivas. Lo que nosotros exigimos es que las instituciones paren la forma como han estado trabajando hasta ahora y que una decisión personal del presidente Alan García logra el honor de un 2 veces presidente de la República que luego quieran hacer un circo con él mostrándolos ante la prensa. Eso no lo iba a permitir el mismo Alan García, quienes lo hemos conocido de cerca. Y ustedes, quienes los han entrevistado en algún momento, sabían muy bien que él respetaría, como defendió los tratados, como también luchó por recuperar el terreno que nos había quitado Chile. De esa misma manera defendió la institucionalidad de la presidencia de la República. Víctor Andrés García Belaúnde, usted mira esto con mucha más distancia, pero tiene a su vez la experiencia de haber visto desaparecer a su líder fundador, Fernando Belaúnde Terry. ¿Cuál es el mensaje importante para el país y para la dirigencia política de nuestro país en una situación que, como lo ha puesto en evidencia Nidia Vilchen, es difícil y es un poquito precaria, ¿no? Sí, bueno, estamos ante una tragedia, evidentemente, que afecta a un sector de la sociedad peruana y que, evidentemente, va a ser registrada por la historia puntualmente. García ha sido un personaje que haya directa o indirectamente tenido influencia sobre la historia del Perú en los últimos 50 años o
sí, 50 años, y que ha tenido pues de cal y de arena, o sea, de todo un poco. Su segundo gobierno fue bastante mejor que el primero fue un desastre, el mismo García lo reconocía, tuvo la oportunidad histórica de reivindicarse con el segundo gobierno, y después pretendió ser 3 veces presidente del Perú, lo cual fue, a mi modo de ver, un gravísimo error. Quiso romper un poco el récord de la historia, las estadísticas de la historia, y luego vienen una serie de acusaciones que están en curso y que hasta ahora evidentemente no han mostrado una cuenta de él todavía, ¿no? No sé si saldrá, pero lo cierto es que él es un personaje político, él no era un hombre de negocios, y por lo tanto cree en la historia y cree en su nombre, en la historia, en su conducta, en su trayectoria, y ha buscado una manera que yo no comparto, por supuesto, de autoeliminarse, de inmolarse, de suicidarse, como quiera llamarse, para hacer prevalecer su posición ante la poca credibilidad que podía haber en su entorno o dentro de la sociedad. Y él ha partido de un principio que me parece que se está cambiando mucho en el Perú y que se está aceptando, en el sentido de que hoy día en el Perú se cree más en el principio de culpabilidad que en el principio de inocencia. Y eso creo que es algo que afecta a todos y que afecta a la justicia peruana, que hay que revertirlo de alguna manera, ¿no? Pero es curioso porque yo creo que y lo hemos dicho además desde esta tribuna y lo hemos dicho con respecto a todos los personajes que, independientemente, indicios más, indicios menos sobre su presunta culpabilidad en los casos de Odebrecht, no me refiero, por ejemplo, al caso Toledo, que ya ahí no se necesitan mucho más que revisar, pero hay otros casos de personas que están inmersas en investigaciones sobre las cuales también son inocentes hasta que no pasen por un juicio y se les declare culpabilidad. Y hemos señalado que la prisión preventiva es abusiva, que el 70 u 80% de las personas en las cárceles están sin sentencia o han estado por mucho tiempo sin sentencia, las cifras han empezado a mejorar. Estamos ante un caso efectivamente de nuestra justicia no está trabajando bien, pero esta suerte de condena adelantada previa, sí, se le atribuyen a los fiscales y se le atribuyen a los medios de comunicación. Y yo me pregunto, ¿y los congresistas qué? El Congreso de la República, congresista García Belaúnde, es probablemente el lugar de donde con mayor facilidad se señalan culpables, y el informe Lavajato, por ejemplo, consigna 134 nombres que merecen ser investigados, entre los cuales, por cierto, no sabe el señor García, ¿no? Con pruebas muy endebles. Entonces, ¿cuántos están participando, o estamos, vamos a incluirnos todos, en esta suerte de cacería de brujas donde la inocencia de una persona parece ser lo último que importa? A ver, interesante la pregunta, Patricia. Sí, el Congreso es una caja de resonancia, es evidente, y el Congreso están todos representados allá, todos los sectores del país. Pero al Congreso también se le presiona desde fuera, ¿no? Para que voten a favor de uno, a favor del otro, inocente fulano, culpable fulano. O sea, hay una presión sobre el Congreso también. El Congreso no está no está libre de presiones que pueda tener. Y en el caso de García, yo creo que la presión sobre la culpabilidad de García ha venido más de fuera que de dentro del Congreso. Esa es la impresión que tengo. Y por eso fue criticada. Porque criticar el informe Lavallato porque no incluye a García en la parte final, porque el resto sí está incluido, me pareció que es una exageración. O sea, porque no incluyes a una persona todo un informe de 1 año y pico de investigaciones y de 1.600 páginas, ¿no vale nada? Eso también me parece una exageración. No, que el informe no valga nada. Es que hay 130 y tantas personas que están incluidas con menores indicios, pero creo que ese no es el punto de la discusión, porque efectivamente la presión sobre la culpabilidad de García no nació en el Congreso. Pero no me diga que que actúan acusando gente por presión, porque las declaraciones ligeras, amparados en una inmunidad que hacen los congresistas sobre la honra de otras personas, es que creo que es tal vez este momento para que todos pensemos en qué estamos contribuyendo a que esto se convierta en una suerte de coliseo romano. Sí, es cierto, pero es que en una asamblea de 130 hay de todo, Patricia. Hay gente más débil, más fuerte, más influenciable, no influenciable, hay gente que actúa por conciencia, hay gente que puede actuar por amistad, en fin, hay de todo, es una asamblea.
no es un juzgado, no es un juez que actúa solo pero y que dicta una sentencia. Es un ente representativo. Por si ustedes actúan así, sí. es un ejemplo y es un... Bueno, y acá también quiero hablar con Nidia porque... elegido por el pueblo, claro que sí. Yo acá quiero hablar con Nidia porque yo siempre he valorado en Nidia Vilches su ponderación, su manera absolutamente coherente de referirse, pero no es tampoco la actitud necesariamente de sus compañeros apristas que con la misma intensidad con la que se han quejado sobre lo que pueden haber sido opiniones sobre García, las emiten contra otras personas. Entonces pregunto con la misma buena intención, acá no se trata de tirarnos piedras porque todo el mundo está metido en un ambiente de crispación al que todos están colaborando. ¿Y por qué todos entonces vemos seguramente enemigos en todo lugar? Hay otro antecedente, la megacomisión, que gastó 12 millones de soles y concluyó en su informe que no había desbalance patrimonial de Alan García, por ejemplo. No me estoy refiriendo a eso, sino entonces, al hecho lo que deberíamos, creo que aquí tener una reflexión. Si la prensa, como dice Vitocho, está presionando a los actores políticos dentro del Parlamento, hay decisión personal no es la de prensa, bancada, la opinión pública, bueno, ¿no? o la Que se opinión expresa a través de pública. la prensa. Entonces, haciendo esa salvedad, la presión que hay del exterior hace que se transformen los parlamentarios. Creo que hacer una reflexión de las distintas bancadas políticas que integran el Parlamento podría llevarnos a mejorar esa percepción que hay de la población de hacer política. De acuerdo, de muchas nuestros gracias, jóvenes. Nidia. Entonces hay que recuperar esa política, Sí, la política del respeto también. Y por supuesto, investigar, acusar, pero sí, ahorrémonos los epítetos, ahorrémonos los adjetivos, ahorrémonos las frases totalmente ligeras, de acuerdo. Y a mí me quedó pendiente responder de Pero, Fernando si me permite ir a mencionaba- una Sí. pausa primera, Con y gusto. ya, usted por favor quédese con Sí. nosotros mientras que el congresista García Belaúnde debe salir, pero quisiera escucharle palabras finales. Hay acá jóvenes que no conocen el pasado de Alan García y que conocen demasiado poco la historia de nuestro país. ¿Qué mensaje les daría usted para que lo que hemos visto, que es traumático, desde el punto de vista humano, partidario, pero también nacional, pueda finalmente ser un punto de inflexión? Yo creo que el mensaje es que hagan política, que los jóvenes hagan política, que los jóvenes no se queden en el Twitter, no se queden en el chat, no se queden en las redes solamente, ¿no? Sino que hagan política formándose. El Perú necesita políticos con mayor formación. García tenía algunos defectos, es evidente, pero tenía una formación intelectual, académica, sólida. Podías hablar de él de música o de literatura o de historia y encontrabas diálogo con él. Entonces hay que hacer política